Bienvenidos, buenas noches hermanos, bienvenidos a este tiempo más en la presencia de nuestro Dios y pues servicios en casa porque es lo que por el momento estamos viviendo, pero vamos a dar inicio a esta noche dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, has bendecido nuestras vidas, Señor, nos tienes con salud y hasta el día de hoy, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros. Te agradecemos porque tu bondad, Señor, y tu misericordia siempre nos siguen y nos alcanzan, Padre Santo, y nos guían también tus palabras, Señor, que es nuestro alimento espiritual para poder seguir adelante, Señor, eh, en esta vida, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar este servicio dándole la palabra que Dios ha puesto para poder compartir esta noche. Y yo le puse como título, las promesas de Dios se cumplen. Y sabemos que las promesas de Dios, aunque estemos en un tiempo difícil, en una época pasando necesidades o teniendo dificultades, Dios no nos ha abandonado. Y para esto le voy a invitar a que abra su Biblia o que pueda leer conmigo en Efesios capítulo 5, donde dice en el versículo 16: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Sabemos que estos son días malos porque se está viviendo necesidad, se está viviendo pobreza, se está viviendo enfermedad. Entonces hay que vivir sabiamente, hay que tener precaución en estos días. Y en el versículo 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, esto viene a mi mente y hace ver de que en estos días hay que saber aprender bien los recursos que llegan a nuestras manos. Hay que tratar de poder usarlo en lo necesario, en lo que más nos pueda servir, no malgastando. Usted debe aprender de que Dios no era un Dios como Jesucristo estando en la tierra, no malgastó con lo que él tenía o lo que él hacía. En la multiplicación de los panes, en el pasaje, dice que se multiplicó, pero ya de último recogen las canastas. Recogieron 12 cestas, dice la Biblia. Entonces hay que guardar, hay que retener, tratar de guardar lo que sobra, porque puede servir para algo. Yo me ponía a pensar, ¿para qué pudo servir lo que recogieron en ese tiempo, en esos días? Y decía yo, bueno, tal vez otro servicio, enseñando él otra parábola para tener ahí, para darle de comer a la gente. Pero eso es vivir sabiamente. Ahorita es un tiempo difícil, estamos en días malos. Pero para esto vamos a ver que hay un ejemplo también de un hombre que vivió sabiamente y él es Abraham. Usted conoce la historia de él recibe las promesas de Dios, pero lo vamos a leer que está en Génesis capítulo 12 del 1 al 3 y dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En el 2: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. En el 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Tenemos bendición también por medio de Abraham. La Biblia dice que él es el padre de la fe, porque él, creyéndole a Dios, fue prosperado, fue bendecido y es grande su nación, grande su pueblo, grandes cosas hizo Dios con él. Y esto es lo que yo quiero marcarle esta noche, dejarle en el corazón. Aprendamos a vivir en estos tiempos difíciles. La Biblia dice que son días malos, como lo leímos en Efesios. Y vamos a leer la historia de Abraham. Usted va a saber de que Abraham se le da la promesa. Cuando se le da la promesa, versículos adelante, del 1 al 3, Dios le da la promesa en el capítulo 12, pero en el versículo 10 al 20 viene un tiempo que Abraham tiene que vivir y vivirlo sabiamente. Y lo vamos a leer. Está Génesis 10, dice: hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto
para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, Sarai, su mujer, mira que Sarai, su mujer, mira que sé que eres una mujer de hermoso parecer. En el 12 dice, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Esta podría ser algo que no estuvo bien para Abraham decir una mentira, pero él por miedo a que lo mataran, tuvo que decirle esto a Sara. Y viene y dice en el 13, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos le despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Esta historia relatada, podemos entender que Abraham vivió un tiempo difícil después de que les fue dada la promesa. Y sabe, algo que me impresiona a mí es que él mira la forma de cómo sobrevivir con mentiras sobrevive, porque por causa de la esposa, si él decía que era su esposa, lo iban a matar, pero como él le dice a Sarai que diga que es su hermana, y también ahí hay varios puntos donde podemos ver que Saraí era hermosa, ¿verdad? Una mujer tan hermosa de que para poder llegar a con el faraón o que los hombres la pudieran ver con ojos de mujer hermosa, era que era tan bella, ¿va? Pero algo que está siempre pensaba yo para poder explicar esto es de que si estamos viviendo un tiempo difícil, como lo estamos viviendo nosotros ahorita, también lo vivieron hombres de fe como Abraham en esos tiempos, porque sabemos que Dios le dio la promesa, pero en el momento de que le da la promesa, versículos adelante o tiempo adelante, viene un tiempo de escasez y de hambre. Y ahí puedo entender yo y ver conforme Abraham eh, logra pensar, logra poder ver más allá de lo que se le mira a él, más allá de lo que el tiempo que está viviendo, o las circunstancias que está viviendo, le toca que bajar o ir a Egipto para poder sobrevivir más que todo. Pero algo que siempre marca siempre en mi mente es de que en un momento tan difícil, Dios a Abraham siempre estuvo al cuidado de él, lo estuvo cuidando, lo estuvo más que todo bendiciendo, porque por medio de Saraí tuvo bendición, lo podría ver yo de esta forma, y en el versículo 16, como lo quería explicar, dice que, y este trató bien a Abraham, dice, por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Entonces, sabe, a veces hasta, yo lo voy a decir de esta manera, pueda de que por ciertas personas que a veces nosotros podemos ver como malas, Dios las va a utilizar para poder darnos alimento, poder darnos bendición. Vamos a ser bendecidos por medio de ellas, porque este es el caso de Abraham. Aunque estamos viendo de que por medio de Saraí es que él también recibió esto, ¿va? Pero todo proviene de Dios. La Biblia dice que todo lo que
está en esta tierra fue creado por Él. Entonces sabemos que es provisión de Dios para Él y para la vida. Pero algo que a mí también me impresiona y saber lo que Dios ha hecho es que a pesar de estas circunstancias tan difíciles, Dios nos va a seguir dando la victoria. Dios nos va a seguir bendiciendo a pesar de que estemos ahorita sin trabajo, estemos ahorita enfermos con COVID, pero Dios va a sanar, Dios va a sanar, tiene que creer y creer que Dios es el Dios poderoso, el Dios que sana todas nuestras enfermedades, es el Dios todopoderoso que está al cuidado de sus hijos, como lo decía ahorita en este pacto. Dios nos dio la oportunidad de ser hijos y no solo eh, de ser ya siervos o verlo a Dios como Dios, sino que ahorita lo vemos como Padre, porque por eso Él, cuando está con los discípulos, le preguntan los discípulos a Jesucristo y le dice, enséñanos a orar. Y viene Jesucristo y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, esto es algo, una revelación que Dios da de que, pues, tal vez se ha visto en algunos anuncios, que Dios antes de ser Dios es Padre en estos momentos. Y un padre no va a abandonar a sus hijos, aunque hay padres que han abandonado a sus hijos aquí en la tierra, pero Dios, como un Dios bueno, no va a abandonar a ninguno de sus hijos, ni lo va a dejar perdido ni abandonado. Sabe que a veces los que nos alejamos y los que no queremos nada con el Padre, a veces somos los hijos, pero un padre siempre va a estar esperando a sus hijos, tal y como en la parábola del hijo pródigo. Usted ha estudiado esa parábola, la ha escuchado, donde es el hijo el que se va, pero el padre siempre está como que al pendiente de él, tratando de averiguar dónde está. No lo va a traer porque sabe que el hijo va a tener que regresar. Y este es el tiempo ahorita donde estamos, que si alguien está alejado, es tiempo que busque, que regrese a los caminos de Dios, que busque a Dios, porque estamos viviendo tiempos malos, dice la Biblia. Pero dice en allá a todo esto que se vivió. Abraham ya había vivido este tiempo, fue ahí, fue a trabajar. Yo pienso que Abraham, cuando estuvo en Egipto, tuvo que ponerse a trabajar. Ahorita estamos en un tiempo donde si este trabajo se nos cerraron puertas, pues Dios va a abrir otras nuevas puertas. Si Dios cierra un negocio, Dios le va a dar otro negocio. Pero también hay que vivir sabiamente, como dice Efesios 5, donde hay que aprender lo que nosotros sabemos hacer, o más bien que todo perfeccionarnos en lo que sabemos hacer, porque a veces ahorita nos enfocamos a veces en un solo trabajo y pensamos de que ya no hay otra, si me quitan de aquí, yo ya no voy a poder trabajar. No, Dios va a abrir otra puerta, pero también es de nosotros salir a buscar, salir a ver, salir a tocar puertas, porque estamos en tiempos difíciles, viviendo días malos. Sabe de que a veces mucha gente ahorita empieza a renegar y esto es algo que siempre yo he puesto en mi mente y aunque esté pasando cosas difíciles, pasando tiempos malos, no declarar las cosas malas que estoy viviendo. Hay que declarar cosas buenas para poder eh, conservarlas, para poder agarrarlas, podría decirlo en esta forma, porque si yo declaro cosas buenas, sé que van a venir más adelante. Si la Biblia dice que nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, si quiero ver días buenos, tengo que declarar cosas buenas, no declarar nada malo, aunque lo esté viviendo. Y esto era lo que yo miraba en Abraham, en esta historia de Abraham, que él nunca se puso a renegar ni a decirle a Dios, mira, me acabas de dar la promesa y ahorita lo que estoy viviendo, mira, mi esposa está alejada de mí, ¿qué voy a hacer? No, él se quedó callado, le tocó que pasar ese momento, ese tiempo difícil y se fue a vivirlo, porque así es la vida del cristiano. Siempre menciono esto porque para muchos tal vez dirán la vida del cristiano es estar solo arriba, va nada abajo, pero para aprender a ser alguien eh, tener abundancia y a poder administrarla, hay que empezar desde abajo, no desde arriba. Nadie va a poder.
a poder administrar. Tal vez habrá gente que sí lo pueda hacer, pero Dios nos va a tener que enseñar desde abajo para poder administrar cosas grandes. Y esto es lo que Dios, pienso yo, preparó o hizo con Abraham. Le enseñó qué era la pobreza, qué era tener hambre, ir a ver a otro lugar, a otra nación, se podría decir, a buscar trabajo, a ver qué hacía en lograr pasar este tiempo tan difícil tan, o tan delicado, ¿ah? Por tal y como se escucha en la palabra. Pero algo que siempre miro yo en todas las historias que Dios tiene relatadas en la Biblia, algo que decía un pastor, de que el mejor historiador del mundo es Dios. Dios, usted lee la Biblia y hay unas grandes historias y usted se va a dar cuenta que son las promesas de Dios, tal y como está en el principio, las que han sostenido al pueblo o a la gente que le cree. Y sabe que Dios ha tenido el cuidado con cada uno de ellos y los ha sacado adelante, pero han pasado en procesos difíciles. Y esto miraba de Abraham. Yo decía, para que Abraham llegara a tener cosas grandes, a tener, imagínense cuánta tierra que Dios le dio, porque a pesar de que más adelante usted sigue estudiando Génesis, usted va a ver que él y Lot, era su sobrino, se tienen que dividir. ¿Por qué? Porque ya era mucho lo que ellos tenían, mucho lo que ellos tenían a su cargo, y ya empezó a haber dificultades entre sus siervos, entre ellos. Y para no tener dificultades, Abraham decide apartarse. Y usted mira, y Lot agarra lo mejor, y Abraham no. Abraham se queda con lo que Lot no quiere, pero él se queda con la promesa de Dios, Abraham. Y eso es lo que hace a Abraham un hombre grande, un padre de la fe, como dice la Biblia, porque él le cree a Dios, no por lo material, sino porque la promesa de Dios se está cumpliendo en él, o ya estaba cumplida en él. Aunque de ahí va a haber usted procesos de hijo, porque su esposa era estéril, pero yo me quiero hoy enfocar no solo en lo material, tal vez porque usted pueda ver de que eh, Abraham fue, en el versículo adelante que le voy a leer, dice que fue engrandecido, bendecido y un hombre con poder y con mucho dinero, lo podría decir de esta manera, por muchas posesiones que él tenía. Pero él aprendió eh, de principio, empezando en cosas, en la pobreza, ¿va? Había que enseñarle de primero cosas, así como le decía, Abraham tuvo que empezar desde abajo para poder administrar lo grande que Dios lo iba a hacer y lo iba a bendecir. Hay muchos hombres también que usted puede encontrar en la Biblia. Está la historia de José. Usted puede ver que él también tuvo que pasar tiempos difíciles, procesos duros, pero Dios sabía a dónde lo iba a poner a ser un gobernante de una nación donde la sabiduría de Dios estaba puesta en él y la promesa de Dios estaba puesta en él. Pero vamos a regresar al tema en Abraham, sabiendo de que Dios no se ha olvidado de la promesa. Y en el versículo 12 y perdón, es en el versículo 13, dice que ya pasando todo el proceso que vivió Abraham en Egipto, tuvo que apartarse de su esposa, pero decir mentira para poder tener que no lo mataran, por miedo a que no lo mataran. Sabemos de que Dios estaba al cuidado de Abraham. Y en esto me voy a enfocar porque quiero ver en el versículo 13, donde dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Y dice en el 2, este es lo que yo me quiero enfocar hoy, y no se lo digo solo por materialista, sino que aquí tiene que haber también salud, porque dice en el versículo 2, dice, Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Era un hombre millonario, se podría decir en este tiempo, se podría decir de que Dios lo había
bendecido, había cumplido su promesa, a pesar de que había pasado un tiempo difícil. Y esta es la palabra que yo le quiero decir esta noche. Dios no se ha olvidado de usted. Dios va a tener el cuidado, Dios lo va a sacar adelante, Dios va a sanar esa enfermedad si está enfermo, sea o cual sea la enfermedad que tenga, crea en Dios que Él tiene el poder para sanarlo, Él tiene el poder para bendecirlo, para hacerlo grande también, si usted lo ve en la forma material, pero tenga siempre esto en mente, viva con sabiduría, pidiéndole a Dios sabiduría, porque Él le va a dar la sabiduría para poder administrar lo que usted tiene o lo que llega a sus manos. Y quiero invitarle también a que siga viendo su Biblia y dice esto que está en Deuteronomio 8:18. Aquí dice que para hacer la riqueza hay que tener un poder de Dios. Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Y eso está en Deuteronomio 8:18, dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para poder producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Aquí le, le decía yo a Dios, pensando sobre este pasaje, de que entonces hay un poder sobrenatural para poder enriquecerse, si lo quiere ver así. Aquí lo vemos en forma materialista, ¿verdad? Porque no crea de que para el cristiano es un lujo, es la vida de vivir en pobreza, no, porque nosotros somos hijos de un rey y siendo hijos de un rey no vamos a vivir en la miseria ni en la pobreza. Algo que tiene que quedarle en la mente es que Dios es un Dios rico. La Biblia dice de que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él llevó todas nuestras enfermedades, así que usted no puede estar ahorita pensando o declarando de que Dios lo enfermó, que Dios lo tiene pobre, que Dios no lo saca de esto, sino que Dios siempre va a tener buenos pensamientos para su vida, va a tener el buen cuidado, buenas obras para poder enriquecerlo, para poder sanarlo en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, crea, no son que porque ahí él las dijo y se le olvidó y ahí lo mira, puede ver usted que él pueda estar viendo que a su hijo eh, lo está llevando el río, como lo decimos en buen chapín. No, Dios no es aquel Dios de que está aquí sentado como usted me va a ver acá y viendo que sus hijos allá los están despedazando, los están matando, haciendo pedazos, el que quiera o el diablo, que Dios los reprenda. No, Dios ha tenido el cuidado. Sabe que la Biblia dice que Él mandará ángeles alrededor nuestro para poder guardarnos. Crea en la vida suya, si ha creído en Cristo y lo ha recibido como su Señor, Dios tiene el cuidado de usted, tiene el cuidado de mí y tiene el cuidado de todo en quien ha creído en Él, porque Dios ha sido y será bueno hasta el fin del mundo. Sabe, el amor de Dios es tan infinito de que eh, lo decía un padre, en el amor que le tiene a su hijo, no va a ver que le estén haciendo daño, que esté pasando necesidad, que esté viviendo en la pobreza, no. Un padre, siendo Dios un rey rico, él va a enriquecerlo, va a bendecirlo, va a darle salud, va a tener siempre el cuidado de usted como hijo, porque Dios es un padre bueno. Por eso está relatado en la parábola del Padre Nuestro cuando le preguntaron a Jesucristo que le enseñaran a orar. Pero aquí quiero irlo llevando para poder ir terminando, donde dice, pero esto está en Mateo 13:23. Y este es un consejo que usted puede ver en la Biblia, si quiere léalo, y para poder tener, si anda buscando riqueza, por decirlo, en lo material,
buscar sanidad también en el cuerpo, buscar alimentación del espíritu, porque eso es lo que hacemos esta noche. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y eso es lo que leemos acá, las palabras de Dios o lo que Dios dejó escrito está en la Biblia. Y vamos a leer Mateo 13:23, que dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Mire qué gran ejemplo el que Dios nos da. Dice que si nosotros queremos dar buen fruto y producir al 30, al 70, al 60, perdón, y al 100 por uno, hay que escuchar la palabra. Ahorita no es tiempo de dejar abandonado las cosas de Dios, de dejar escuchar mensajes. Usted puede escuchar el mensaje si está en su derecho de agarrar lo bueno y desechar lo malo, dice la Biblia. No por fuerza todo lo que le diga el pastor o lo que le esté diciendo yo, usted lo va a tener que agarrar. No, agarre lo bueno y deseche lo malo. Pero esto es lo que me da a entender a mí y me deja como que bueno, si quiero ser próspero, es cierto, Dios ya me ha dado la promesa que voy a ser bendecido y enriquecido, pero hay preparación para poder hacer eso. Hay que tener bien en mente este pasaje, guárdelo, porque en verdad, cuando dice que, pero el que recibió la semilla, dice, esa es la palabra de Dios, que cayó en buen terreno, dice, es el que oye la palabra y la entiende. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que eh, tratar de llevar bien lo que Dios nos quiere explicar. Sabe de que yo siempre he dicho que la Biblia es un manual de vida. Y si queremos tener una buena vida, entonces leamos nuestro manual, que es la palabra de Dios. Dios siempre va a darnos el consejo, ya nos dio la promesa, nos va a dar la bendición, que ya está siempre sobre nosotros. Si la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces, entendemos de que nosotros, donde nos meniemos para los que ya hemos creído en Cristo y lo hemos recibido, si nosotros nos movemos para acá, la bendición viene. Si yo me muevo para acá, aquí me viene siguiendo, me viene persiguiendo. Pero eso es lo grande de que Dios hace con nosotros, que las promesas que Dios ha dado no se quedaron ni en el olvido, ni están olvidadas, ¿verdad? Sino que están cumpliéndose en nuestra vida, aunque estemos en un proceso difícil, porque este es el tiempo que se está viviendo para muchos. Muchos no tienen que comer, muchos están enfermos, muchos están perdiendo seres queridos, están, mire, esto es triste porque uno a veces no quiere desprenderse de las personas que uno quiere, pero la vida así es y esto es algo que nosotros deberíamos de tener presentes, de que hoy estamos y mañana no lo sabemos, porque la vida no la tenemos comprada. La vida la tenemos nosotros hasta el día que Dios permita que estemos en esta tierra. Y para los que hemos creído, pues nos vamos con Él. Gracias a Dios por esa bendita salvación que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, porque seguro vamos a morar en las moradas que Él está preparando para nosotros. Y eso es lo más grandioso que nosotros tenemos. Y aunque usted diga, pero es que yo tengo todavía áreas que sanar, áreas que, ¿cómo se llama? Sí, eso así es. Nosotros vamos a llegar a la perfección hasta el día, yo lo digo de esta manera, en que Cristo nos llame a su presencia. Porque mientras estemos en este cuerpo, perfectos nunca lo vamos a hacer. Vamos a tener nuestras debilidades, vamos a tener nuestros defectos y como muchos los podrán ver, dirán, es que este va a la iglesia y es así y es asá. Sí, estamos en un proceso. Nosotros no somos perfectos todavía. Dios sí ya nos hizo perfectos por el sacrificio que Él hizo, pero para la gente o para el mundo, como se diría, no tenemos perfección ni alcanzamos lo que Dios quiere, las bendiciones que Dios quiere para nosotros, pero Dios
ya las declaró, ya no las dio. Y gracias a Dios por esas promesas, por esas palabras que Dios ha dado sobre nosotros, sobre usted, sobre sus hijos, sobre sus generaciones, que serán benditas todas sus generaciones, serán enriquecidas todas sus generaciones. Damos gracias a Dios por eso, porque Dios ha dado esa promesa. Y para ir concluyendo, quiero llevarlo también al a Juan 1:12. Y aquí me voy a solo detener un poquito porque sabe de que muchas personas, a veces uno encuentra gente en la calle y no es bueno a veces ponerse a altercar con la gente o tener dificultades con ellos, porque meditando en la palabra o en lo que ellos piensan y lo que nosotros pensamos, podemos tener enemistad y eso Dios no quiere. Nosotros no estamos creados ni nacimos para eso, de estar buscando enemigos, de buscar a quién, buscando a quién caerle mal, ¿verdad? Entonces es algo que Dios no quiere. Pero aquí lo quiero llevar porque muchos dicen a veces, es que todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al mismo lugar. Y aquí, por eso, damos gracias a Dios por la palabra que Él dejó escrita. Y como decía en el capítulo de Mateo 13, de que hay que oírla y hay que entender lo que nosotros escuchamos. Y aquí dice, mas mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es algo grandioso para nuestra vida, algo que Dios eh, remarcó como palabras dichas o como promesa que Él ha dado en este nuevo pacto, es que nosotros al creer en Jesucristo ya somos hijos. Y se lo explicaba anteriormente, el ser hijo es diferente al ser un siervo, al ser una creación, como lo podemos ver, de que cuando la gente le pregunta a uno y dice es que todos vamos, no, todos somos creación de Dios, pero para ser hijo hay que creer en Jesucristo, para tener ese derecho de ser hijo y poder ser adoptado, porque eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros fuimos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto siempre es de agradecerle a nuestro Padre, porque Él nos dio esa oportunidad en su infinito amor. Sabe de que el amor de Dios manifestado en Abraham, haberle dado la promesa, definitivamente ahí ya venía un gran amor de Dios por el ser humano. Lo que pasa que nosotros a veces somos rebeldes y no queremos aceptar o no queremos entender lo que Dios nos está diciendo. Pero esto de ser hijo es un nivel, se podría decir así, como lo dicen los muchachos, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, porque Dios como Padre, siempre lo he dicho, la Biblia dice en Apocalipsis 1:6, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pero yo me voy a enfocar ahorita en lo que dice reyes. Un rey no vive en pobreza ni vive en miseria. Si Él nos hizo reyes, nos hace aptos para tener cosas grandes, tener salud, tener abundancia, ser próspero. Vea que daba el ejemplo de José, tuvo que Dios pasarlo en procesos para poder él darle prosperidad o tener la prosperidad que el pueblo de Egipto iba a sufrir, pero por medio de él no pasó nada de esto, ¿va? Pero eso es lo que yo quiero darle esta noche y que quede guardado en el corazón, de que ser hijo es algo tan grande que Dios ha puesto sobre nosotros en este nuevo pacto. Algo que Dios va a tener siempre el cuidado, como para los que ya somos padres podemos entender eso, de que nosotros miramos a nuestros hijos, si algo les falta, eso sí, si los va a destruir, no se los damos. Eso también hay que entenderlo. A veces pedimos cosas a Dios diciéndole, Padre, dame esto, quiero el otro, quiero acá. Pero si Dios es un Padre bueno y es un Padre sabio, no va a dejar que usted
darle algo que con lo que se va a destruir. Así somos nosotros acá en la tierra, porque también podemos ver en la palabra que la Biblia dice que nosotros, siendo unos padres, unos malos padres, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas más grandes podrá darle o cosas buenas le podrá dar Dios como Dios y Padre a sus hijos? Y esto es lo grandioso de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Es el tiempo donde nosotros podemos estar agradecidos, porque aún así, sea que veamos muerte, sabemos nosotros para dónde vamos. Sabemos porque regresamos de donde venimos. Allá estábamos y Él nos mandó y vamos de regreso allá otra vez con Él. Y aunque veamos la muerte, y aunque sea muy difícil para entender para muchos cuando se pierde a un ser humano, a un ser querido, entender esto, pero esa es la realidad. Nosotros aquí podemos llegar a tener cosas grandes, ser bendecidos, tener en abundancia, pero todo se va a quedar. Nosotros no nos llevamos nada de lo que nosotros podamos tener. Y eso es algo que Dios ha preparado para nosotros, porque ir a vivir allá o a morar a la casa de Él, como podría yo decirlo de esta forma, es algo grandioso, espectacular, se podría decir. Ir a adorar a Dios y estar ya todos los días en Él, viviendo en Él, porque hemos entendido de que nosotros vamos a ser introducidos en Él. Son misterios que a veces nos cuesta entender, pero son unas grandezas de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros acá en este tiempo que estamos, podamos tener una cierta edad para vivir o para que Dios nos dé, pero nos vamos a ir. Y con esto quiero concluir, recordándole que Dios es nuestro Padre. Y lo vamos a leer en Juan 1, es Lucas 11, 2 y 3. Y dice, y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sabe que esa oración fue Jesucristo el que dio para poder darle una enseñanza a los discípulos a poder orar. Pero ahí sabemos y entendemos que Dios es nuestro Padre. Así que esta noche, pues espero en Dios que haya podido retener lo bueno y poder guardarlo en su corazón para poder dar fruto como el que Dios le tiene preparado en sus vidas. Y también quiero decirle de que si usted está alejado de Cristo, usted no ha recibido a Cristo, este es el momento para poder reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Y lo voy a invitar a que, si quiere hacerlo, pueda orar conmigo y repetir esta oración y decirle, gracias, mi Dios, porque tú has tenido el cuidado de mí. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he faltado a tus promesas, he faltado a tu palabra, pero esta noche quiero decirte que me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te recibo y entra a vivir a mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, sabiendo que tú vas a tener el cuidado de mí, vas a guardarme de todo el peligro y de todo lo que esté pasando, en el nombre de Jesús. También quiero invitarlo, amado hermano, amigo, para que siempre siga viendo los mensajes por medio de Facebook, por medio de YouTube. Los mensajes, la palabra o los servicios están siendo compartidas siempre para el día viernes, para el día viernes a las 7:30, para el día domingo a las 10 de la mañana y igual para el día miércoles 7:30. Y también hay servicios con mujeres por medio de Zoom a las 4 de la tarde
y a las 6 los jóvenes. Así que pase buena noche, Dios le bendiga. Amén.